Marcos no dormía hace 3 noches. O eran 3 semanas. Los días habían comenzado a disolverse unos en otros, como acuarelas en agua, perdiendo sus formas y contornos. La casa estaba en un silencio absoluto. Ese silencio que solo existe después de que pierdes a alguien tan importante que el mundo entero debería detenerse, pero no se detiene. El mundo continúa, indiferente, cruel. 8 años. Su hija tenía solo 8 años cuando el cáncer se la llevó. Sofía, un nombre que ahora era solo un fantasma en las paredes de la casa, un eco en cada habitación que recorría durante sus madrugadas sin dormir. Pasaba las horas sentado en el sillón de la sala, el mismo sillón donde solía contar historias antes de que ella durmiera. Su celular estaba en la mano, como siempre estaba ahora. Una prótesis que reemplazaba la posibilidad de abrazarla, de escuchar su risa, de sentir su cabello suave mientras ella dormía en su regazo. Las fotos. Dios, las fotos. Sofía en su 7º cumpleaños, con el pastel de chocolate que ella misma había pedido, insistiendo en que quería un pastel que pareciera un unicornio. Marcos había pasado toda la noche anterior buscando tutoriales en internet. Sofía sonriendo ante ese pastel imperfecto, inexacto, pero hecho con todo el amor que un padre podría empacar en harina y azúcar. Esa sonrisa. Marcos tocaba la pantalla del celular, como si pudiera sumergirse dentro de esa imagen y vivir ese momento nuevamente. Sofía en el parque, tomando su mano mientras la empujaba en el columpio. «Más alto, papá, más alto, quiero tocar el cielo». Y él empujaba, sosteniéndose el corazón en la boca, temiendo que cayera, siempre temiendo que algo le robara ese momento. ¿Cuánta razón tenía en tener miedo? El universo no dudaba en robar. Sofía durmiendo con su osito de peluche, al que ella había nombrado Señor Fofó, todavía estaba en la cama de Sofía. Marcos no tenía el valor de tocar nada en la habitación. Era como si al dejar todo intacto pudiera preservar un fragmento de ella, como si la muerte pudiera ser negociada con la inercia. Su esposa, Carolina, dormía en otra habitación ahora, no por rabia o deseo de separación, sino porque el duelo de ellos eran 2 animales diferentes, ocupando el mismo espacio vacío. Ella encontraba consuelo en salir, en conversar, en grupos de apoyo donde otras madres enlutadas intercambiaban historias de sus hijos perdidos. Marcos prefería quedarse donde Sofía había estado, en el silencio, en la inmovilidad. «Deberías comer algo», decía ella cuando sus caminos se cruzaban en la cocina, y Marcos solo asentía con la cabeza, llevando una taza de café frío a su boca, incapaz de saborear nada. La comida tenía sabor a cenizas. El trabajo había pedido licencia hace 3 meses. Su jefe había sido compasivo, tanto como un jefe puede ser. «Tómate el tiempo que necesites», dijo, y Marcos entendía que había un límite invisible para esa compasión, un punto en el que se convertiría en el tipo de persona en la que ya no se puede confiar. Pero 3 meses se convirtieron en 6, y 6 se convirtieron en ¿cuánto tiempo había pasado realmente? Los amigos habían dejado de llamar. Al principio, las llamadas eran constantes. «¿Cómo estás? ¿Hay algo que podamos hacer? Queremos estar aquí para ti». Pero después, semanas sin contacto. Marcos lo entendía. Las personas tienen miedo del duelo. Tenían miedo de que fuera contagioso, de que si se acercaban demasiado a ese dolor, algo podría arruinarse en ellas también. Entonces se alejaban, dejando solo tarjetas de pésame en mesas, palabras vacías en buzones de correo. La medicación para dormir que el médico había prescrito estaba en un frasco al lado de su cama. Casi nunca la tomaba, porque dormir significaba soñar, y soñar significaba despertar, y despertar significaba nuevamente ese primer instante de conciencia donde olvidaba por un momento que Sofía había muerto, seguido inmediatamente por la avalancha del recuerdo. Ese momento de olvido era una crueldad mayor que cualquier dolor continuo. Esa noche de lluvia, 6 meses después del funeral, Marcos estaba nuevamente en el sillón. La lluvia tamborileaba contra la ventana con una insistencia desesperada, como si quisiera entrar, quisiera inundar la casa y llevárselo. Él desearía que pudiera. Su celular vibró. Era madrugada, tal vez la 1:30. Marcos casi no lo notó al principio. Su cuerpo había entrado en un estado de entumecimiento permanente, donde los estímulos externos parecían venir de muy lejos, como si estuviera sumergido en agua. Pero cuando vio la notificación, un mensaje de audio, su corazón comenzó a latir de forma extraña. Era del número de Sofía. Imposible. Miró la notificación nuevamente, esperando que desapareciera, que revelara ser solo una ilusión creada por su mente rota. Pero allí estaba, una burbuja de audio con la hora marcada, 1:47 AM, del número de Sofía. Marcos se levantó del sillón lentamente,
como si se moviera muy rápido pudiera asustar el mensaje hacia la lejanía. Con las manos temblando, acercó el celular a su oído. La pantalla brillaba en la oscuridad de la habitación, lanzando una luz espectral en su cara. Tocó reproducir. Hubo un segundo de silencio. Solo el sonido de la lluvia de fondo, extrañamente claro, como si la persona que había grabado estuviera cerca de una ventana en una madrugada lluviosa como esa. Y entonces, su voz. «Hola, papá». Marcos cayó de rodillas. Las lágrimas explotaron de sus ojos como una presa rota, como si toda el agua que había retenido durante esos meses se liberara de una vez. Esa voz que no escuchaba hace meses, que había comenzado a desvanecerse. No, nunca podría olvidarla, pero había comenzado a convertirse en una memoria de una memoria, pero ahora estaba allí, real, vibrando a través del altavoz. «Papá, te extraño tanto», continuaba el mensaje, y cada palabra era un puñal y un bálsamo al mismo tiempo, cortando y curando simultáneamente. «Te veo triste todos los días, y eso duele más que todo lo que sentí cuando estaba enferma». Marcos ni siquiera podía respirar. «¿Cómo? ¿Cómo era posible?». Su mente intentaba procesar, intentaba encontrar explicaciones lógicas. ¿Un hacker? ¿Alguien fingiendo la voz de Sofía? Pero no, la voz era demasiado perfecta. No era una imitación, era ella. Tendría que ser ella. «Quería que supieras que estoy bien». «Estoy muy bien, papá, es hermoso aquí. Hay colores que nunca has visto y música y hay abuela aquí también. Esa abuela a la que casi no llegaste a conocer. Ella me abraza todo el tiempo. Y está el abuelo, ese del que hablabas tanto que murió antes de que nacieras». Un sollozo escapó de la garganta de Marcos, un sonido que no reconocía como suyo, algo tan crudo, tan primitivo en su dolor. «Pero papá, necesito que sepas algo importante. Ya no soy ese dolor quedó atrás. Esa cama de hospital, esas máquinas que pitaban, todo quedó atrás. Ahora solo soy amor, y mi amor por ti, eso no murió, papá. Eso nunca morirá. Te llevo conmigo, siempre». Su voz se hizo más débil, como si estuviera alejándose, como si estuviera hablando desde muy lejos, aunque físicamente la señal llegara a través de ondas de radio y fibra óptica. «¿Recuerdas ese día que fuimos al parque y dejaste que subiéramos al árbol grande? Ese árbol del que tenías miedo que nos cayéramos. Lo recuerdo, cada detalle. Estaba riendo, y tú estabas riendo, y mamá estaba tomando fotos, y por ese segundo, el mundo era perfecto. ¿Lo recuerdas?». Marcos lo recordaba. Era el verano anterior al diagnóstico. Había gritado para que Sofía bajara, completamente aterrado mientras ella tarareaba en la rama, completamente segura en su confianza infantil de que el mundo sería amable con ella. «Mamá, ¿está bien? Dile a mamá que estoy bien. Dile que ese dibujo que hice, el de nosotros abrazados con flores alrededor, lo hice pensando en ella. Y dile que la perdono por estar enojada a veces. Ahora entiendo. Hicieron todo lo que pudieron. Me dieron tanto amor que lo llevo aquí». La voz hizo una pausa, como si Sofía señalara su corazón, aunque él no pudiera ver. «Aquí dentro, para siempre». Marcos presionaba el celular contra su pecho, como si pudiera abrazar la voz nuevamente, como si pudiera jalarla a través de las ondas de radio y tenerla de vuelta en sus brazos. «Hay una cosa más», continuaba Sofía, y su voz ahora tenía una cualidad diferente. Había urgencia en ella, urgencia y amor, mezclados. «Siento que el tiempo se está cerrando, pero antes de irme necesito que hagas algo para mí». Marcos alejó el celular de su pecho, volviendo a acercarlo a su oído. «Quiero que salgas de esta casa. Hoy, después de que este mensaje termine, quiero que te levantes, que tomes una ducha, que te pongas ropa limpia y que salgas de esta casa». Las palabras eran simples, pero con un peso imposible. «Quiero que vayas a ese parque que dijiste que querías llevarnos. ¿Recuerdas? El parque que tiene el lago y ese restaurante que dijiste que intentarías una vez. Quiero que vayas allá y quiero que te sientes en un banco y que simplemente sientas el sol en tu piel». Una risa baja y cristalina resonó a través del altavoz, un sonido que Marcos había casi olvidado y que ahora lo despedazaba con su familiaridad. «Quiero que comas ese helado de fresa que finges que no te gusta, pero yo sé que adoras. ¿Recuerdas cuando comiste uno y fingiste que tenías algo en el ojo solo para que no supiera que estabas en éxtasis? Yo sabía, los niños siempre saben». Otra risa, más débil esta vez. «Pero la cosa más importante, quiero que vivas, papá. Vive por mí también. Está bien estar triste, está bien llorar, pero no todo el tiempo. Tienes derecho a estar vivo, papá. Tienes derecho a sentir el sol, a comer helado y a reír nuevamente, porque mientras estés vivo,
una parte de mí estará viva también. Estaré a tu lado, estaré siempre. Solo que no estaré donde puedas verme, pero estaré donde puedas sentirme. Su respiración se acercó al micrófono. ¿Recuerdas ese cuadro que vimos en el museo que te gustó tanto? El de los colores todos mezclados, que no podías entender pero que te hacía sentir alegría. Dijiste que el arte no necesita tener sentido, solo necesita hacerte sentir algo. Bueno, eso es lo que soy ahora, papá. Soy esa sensación. Soy lo que sentirás cuando escuches una canción que te haga recordarme. Soy el aroma de chocolate caliente que sentirás en un día frío. Soy la voz dentro de ti que dirá, levántate, puedes. Soy ese apretón en el pecho cuando veas a un niño riendo, porque sabrás que yo también estoy riendo. Marcos era solo lágrimas y respiración pesada ahora. Se estaba desmoronando, reconstruyéndose, disolviéndose nuevamente, todo al mismo tiempo. Te amo, papá, infinito. Me enseñaste qué era el amor cuando nací. Pusiste tu dedo en mi manita pequeña y fue como si el universo entero cobrara sentido en ese momento. Ahora te voy a enseñar qué es un amor que nunca termina, incluso aquí, incluso lejos, especialmente lejos, porque ahora no tiene límites, no hay fronteras, no hay tiempo, solo es amor, puro. Un segundo de silencio, el sonido de la lluvia de fondo, cada gota una nota en una sinfonía que Marcos finalmente podía escuchar. Adiós, papá, no para siempre, solo hasta que nos encontremos nuevamente, porque nos vamos a encontrar, te lo prometo. Cuando llegue tu hora estaré aquí esperando, con el señor Fofó y con abuela, y con todo el amor que siento por ti. Su voz se hizo más pequeña, más débil, como si se estuviera alejando a una distancia muy lejana. Vive bien, papá, por favor, vive bien, por mí también. Y el mensaje terminó. Marcos se sentó en el piso de la sala, el celular aún en sus manos, incapaz de moverse, incapaz de procesar. La lluvia continuaba afuera, pero de repente sonaba diferente, menos como una amenaza, más como una compañía. Su esposa apareció en la puerta de la habitación unos minutos después, despertada por su llanto. La luz del pasillo creaba un halo a su alrededor. Cuando vio el rostro de su marido, su propio cuerpo se tensionó. Corrió hacia él y se sentó a su lado en el piso, envolviéndolo en sus brazos. Era ella. Fue todo lo que Marcos pudo decir. Carolina lo miró, como si hubiera enloquecido. Pero cuando Marcos le mostró el celular, cuando ella vio la notificación, el mensaje de audio de Sofía, su rostro cambió. Las lágrimas comenzaron a escurrir por sus mejillas también. ¿Cómo?, susurró. Marcos no tenía respuesta, solo cuestionamientos. Pero había algo en esa falta de respuesta que era reconfortante. El mundo tenía más misterio del que se había permitido a sí mismo en mucho tiempo. Y tal vez, solo tal vez, ni todo necesitaba ser explicado. Tocó el mensaje nuevamente, y nuevamente, y nuevamente. Esa noche Carolina lo escuchó conmigo, y su cuerpo entero fue sacudido por sollozos. Pero eran sollozos diferentes. No eran solo de dolor, había también esperanza en ellos. Horas después, cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de colores que Marcos había olvidado que existían, se levantó. Carolina aún dormía, la cabeza apoyada en su hombro. La movió delicadamente al sofá, cubriéndola con una manta. Después de la ducha, la primera en semanas, que no era solo una obligación funcional, Marcos se puso ropa limpia, pantalones que le quedaban anchos ahora, porque había perdido peso, una camiseta que Sofía había elegido para él en su último cumpleaños. Porque eres un superhéroe, papá, había dicho mientras los padres reían, ignorando los matices del destino que ya estaba en movimiento. Caminó hacia el parque. Las calles estaban tranquilas, aún muy prematuras para que el día laboral comenzara. Los únicos otros seres que encontró fueron pájaros, y parecía que cantaban específicamente para él, como si hubieran recibido un mensaje de una niña en algún lugar del universo, pidiendo que el mundo fuera amable con su padre. El parque tenía una entrada principal, pero Marcos recordó una puerta lateral que Sofía solía usar. Estaba más cerca del lago, y era allá donde se dirigió. El banco donde se sentó era el mismo donde se había sentado con ella muchas veces. Casi podía verla allí, en sus faldas ondulantes, riendo mientras alimentaba los patos. El sol estaba naciendo ahora, esparciendo tonos de oro y rosa por el cielo. Marcos cerró sus ojos y sintió el calor en su piel. Era como una mano gentil tocando su rostro, como un beso de alguien que lo amaba profundamente. No había sacerdote, no había religión oficial, solo un hombre en un banco, en un parque, sintiendo su corazón reconstruirse mientras escuchaba a los pájaros cantar y sentía el sol en su piel. Y en su pecho, donde el dolor había residido durante tanto tiempo, había ahora un espacio, no vacío,
pero ocupado por algo diferente. Una tristeza que tenía peso, pero que también tenía belleza. Un dolor que era, en algunas partes, un privilegio, porque había significado que había amado a alguien lo suficiente como para que perderlo rompiera su mundo. Cuando el restaurante abrió alrededor de las 10 de la mañana, Marcos caminó hacia allá. Pidió un helado de fresa, el mismo que había fingido no disfrutar tanto, y que Sofía había descubierto su farsa con perspicacia infantil. Mientras lo comía, sentado en un banco en el parque, sonrió. No era una sonrisa grande, era una sonrisa pequeña, frágil, que podría romperse en cualquier momento, pero era una sonrisa real. Los días que siguieron no fueron fáciles, pero fueron diferentes. Marcos continuó saliendo de casa. Carolina notó el cambio. Al principio lo observó con cautela, como si temiera que estuviera teniendo algún tipo de colapso psicótico, pero él le contó sobre el mensaje, o intentó contarle. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Crees que estoy loco?, preguntó una noche mientras estaban sentados en la cocina, algo que no hacían desde hacía meses. Carolina estuvo en silencio durante mucho tiempo. Entonces dijo, no creo que estés loco. Creo que recibiste exactamente lo que necesitabas recibir en ese momento. Pero es imposible, dijo Marcos. Sí, estuvo de acuerdo Carolina, pero todo lo que importa es un poco imposible, ¿no? El amor es imposible, la vida es imposible, pero aquí estamos nosotros. Ella no preguntó cómo había recibido el mensaje, no cuestionó la mecánica, solo aceptó, y en esa aceptación había una gracia que Marcos había desesperado. Las semanas pasaron. Marcos regresó al trabajo. Su jefe, notablemente, no hizo preguntas, solo lo recibió nuevamente con un apretón de mano y un gesto que significaba bienvenido de vuelta al mundo. El trabajo era mecánico al principio, pero gradualmente comenzó a encontrar pequeños significados en él. No era Sofía. Nada podría ser Sofía nuevamente, pero había otros significados, otros propósitos. Él y Carolina fueron a un grupo de apoyo para padres enlutados. En ese primer encuentro, se sentó en un círculo con otras personas que conocían el idioma del duelo, que hablaban en una forma de comprensión que no necesitaba explicaciones. Una madre habló sobre su hijo que había desaparecido cuando tenía 10 años. Otro padre sobre su hija que murió en un accidente de tráfico. Cada historia era un universo completo de dolor. Cuando llegó el turno de Marcos de hablar, dijo, mi hija tenía 8 años cuando el cáncer se la llevó, y pensé que eso había sido lo peor, pero lo peor fue después. Lo peor fue despertar todos los días y tener que procesar nuevamente que ella no estaba aquí. Lo peor fue perder no solo a la niña, sino también el futuro que habría tenido, los novios, los matrimonios, las nietas. Respiró profundamente. Pero entonces, continuó, recibí un mensaje de ella, un mensaje de audio, y no importa cómo llegó hasta mí, o si es posible o no, o cómo la ciencia lo explicaría. Lo que importa es que me dijo que viviera, y estoy intentando honrar lo que me pidió. La mujer facilitadora asintió con la cabeza, sin juzgar. Los meses pasaron, 1 año, 2 años. El dolor nunca desapareció completamente. Marcos aprendió que eso era normal, que no había cura para este tipo de herida. Solo cicatrices. Cicatrices que contaban historias, que se convertían en parte de quién eras. Comenzó a trabajar como voluntario en un hospital infantil. Visitaba a los niños en tratamiento por cáncer, sus familias. Nunca hablaba directamente sobre Sofía, pero ella estaba allí en cada visita. Estaba en cada sonrisa que arrancaba de un niño asustado. Estaba en cada mano que sostenía cuando los padres estaban en pánico. Un niño en particular le recordaba a Sofía. Tenía la misma edad cuando llegó el diagnóstico. Los mismos ojos brillantes que se negaban a aceptar que algo andaba mal. ¿Crees que voy a morir?, preguntó el niño a Marcos una vez. Durante una de sus visitas, Marcos se arrodilló al lado de su cama. Todos vamos a morir, dijo Marcos gentilmente. Algunos de nosotros más pronto de lo que querríamos. Pero la pregunta real no es si vamos a morir. La pregunta es cómo vamos a vivir mientras estemos aquí. El niño lo consideró con la seriedad de alguien mucho mayor que sus años. Perdiste a alguien, afirmó el niño. Sí, dijo Marcos. Mi hija tenía tu edad. Ella también tuvo cáncer. Lo siento, dijo el niño. Yo también, dijo Marcos. Pero ¿sabes una cosa? Ella cambió mi mundo completamente. Mientras estuvo aquí, hizo cada día mejor. Y después de que se fue, continuó haciendo cada día mejor, porque me enseñó a ver la belleza en cosas que solía ignorar. El niño durmió esa noche, y cuando despertó al día siguiente, su tumor se había encogido. No desapareció completamente, pero se había retirado.
Los médicos quedaron sorprendidos. Lo llamaron remisión. Marcos no lo llamó nada. Solo sonrió y pensó en Sofía. La vida de Marcos había adquirido una calidad diferente. No era feliz en un sentido tradicional. La felicidad implica una ausencia de tristeza. Y él nunca estaba sin tristeza, pero había alegría. Había propósito. Había esa sensación que Sofía había mencionado en el mensaje. Una sensación de su presencia en cada cosa bella, en cada momento que él no dejaba pasar. Carolina también cambió. Comenzó a escribir. Primero eran pequeñas anotaciones sobre sus recuerdos de Sofía. Después, comenzó a expandir esas anotaciones en historias. Una revista literaria aceptó una de sus historias sobre la maternidad y la pérdida. Después otra. Finalmente, fue invitada a leer en un evento literario. Cuando Marcos la escuchó leer sobre Sofía, sobre cómo ella le había enseñado el significado de la esperanza, lloró. Después de la lectura, una mujer se acercó a Carolina con lágrimas escurriendo por su rostro. También perdí a mi hija, dijo la mujer, por leucemia. Cuando te escuché leer sobre Sofía, fue como si estuvieras contando mi historia también. Gracias por recordarme que ella todavía está con nosotros. Esa mujer conocía a otra mujer, que conocía a otra pareja, y gradualmente, el círculo de personas que habían sido tocadas por las historias de Carolina, historias que estaban entrelazadas con el legado de Sofía, creció. Marcos y Carolina frecuentemente se preguntaban sobre el mensaje de audio. Nunca pudieron determinar de dónde había venido. No había ninguna explicación lógica. La compañía de telefonía no podía proporcionar ningún registro de cómo se había enviado el mensaje. No había pistas. Solo el audio en sí que mantenían almacenado en 3 dispositivos diferentes por miedo a que se perdiera. A veces, especialmente en días difíciles, Marcos lo escuchaba nuevamente. La voz de Sofía, tan real, tan presente, y se permitía caer en los brazos del misterio, porque había belleza en el misterio, había fe, y por primera vez en su vida adulta, Marcos podía habitar en un espacio donde no todo necesitaba tener sentido, donde no todo necesitaba tener una explicación racional. 5 años después del mensaje, Marcos estaba en una conferencia sobre duelo infantil. Había sido invitado a hablar sobre cómo había comenzado su trabajo voluntario y cómo había transformado su dolor en propósito. Mientras caminaba hacia el escenario, pensó en Sofía, pensó en cómo ella tendría 20 años ahora, si la vida hubiera sido diferente. Pensó en cómo ella nunca conocería el amor, no en el sentido tradicional. Ella nunca se graduaría de la universidad, nunca tendría una carrera, nunca se casaría, pero ella había conocido el amor. Y de una forma que Marcos ahora comprendía, había transformado a miles de personas a través del legado que había dejado. Hace 5 años, comenzó Marcos, mirando a la multitud de padres, profesionales de la salud y otras personas conectadas con el viaje del duelo infantil. Recibí un mensaje de mi hija. Había fallecido algunos meses antes, víctima del cáncer. El mensaje vino como un audio, a través de su número en mi celular, y contenía palabras que cambiaron toda la trayectoria de mi duelo. Hizo una pausa, dejando que esa información se asentara. Había escepticismo en algunos rostros, curiosidad en otros. No voy a intentar explicar cómo fue posible, continuó Marcos, porque honestamente no sé, y hace años hubiera pasado meses intentando encontrar una explicación racional. Hubiera consultado expertos, hubiera cuestionado mi cordura, pero la muerte de una niña ya es irracional. La pérdida es irracional. Entonces, ¿por qué no permitir que la esperanza también fuera irracional? Una pareja en la primera fila comenzó a llorar. Lo que ese mensaje me dio, prosiguió Marcos, fue permiso para continuar viviendo, permiso para estar feliz nuevamente sin sentir que estaba traicionando la memoria de Sofía, permiso para aceptar que su muerte no era el final de nuestra historia, era solo un cambio en la naturaleza de la historia. Respiró profundamente. Hoy dedico todo mi trabajo voluntario a Sofía, cada niño que visito en el hospital, cada padre que veo llegando para el peor día de su vida, cada pequeño momento en que puedo ofrecer algún consuelo, todo es para ella. Y de una forma que no puedo explicar, siento su presencia en esos momentos, siento su aprobación. Cuando Marcos bajó del escenario, la gente formó una fila para conversar con él. Algunos querían saber más sobre el mensaje, otros querían contar sus propias historias de pérdida. Una mujer preguntó si creía que fue realmente Sofía quien envió el mensaje o si era solo su subconsciente creando consuelo para sí mismo. Hace diferencia, respondió Marcos con suavidad. Si mi subconsciente creó esas palabras, entonces mi subconsciente, esa parte de mí que está conectada a Sofía, que la lleva,
que es tocada por ella, conocía exactamente lo que necesitaba escuchar. Y si fue realmente Sofía, de algún lugar más allá de lo que comprendo, entonces el universo es mucho más vasto de lo que pensábamos. De cualquier forma, el resultado es el mismo. Continúo viviendo y ella continúa viviendo a través de mí. La mujer asintió como si hubiera comprendido algo importante. En los años siguientes, Marcos recibió cartas de otras personas que habían perdido hijos, de madres que se habían permitido sonreír nuevamente, de padres que habían regresado al trabajo, al mundo, a la vida. Y en muchas de esas cartas había una frase recurrente: me ayudaste a permitirme vivir. Marcos guardaba esas cartas en una caja debajo de su cama, la misma cama donde Sofía solía dormir después de tener pesadillas, la misma cama donde había hecho vigilia durante las peores noches del tratamiento, sosteniendo su mano mientras ella dormía. Carolina finalmente publicó un libro, una colección de ensayos sobre maternidad, pérdida y encontrar significado en las fracturas. El libro no se convirtió en un éxito internacional, pero encontró su camino hacia las manos de personas que lo necesitaban. Una mujer envió una carta diciendo que el libro la había salvado de un suicidio planeado. Un hombre escribió que finalmente había conseguido conversar con su hijo sobre la muerte de su abuela después de leer uno de los ensayos de Carolina. Estos eran los éxitos que importaban, no los números de ventas, sino el número de corazones que habían sido tocados. Marcos estaba en la cocina de la casa donde había vivido con Sofía, la misma casa. No había conseguido mudarse. Carolina había sugerido varias veces, gentilmente, que tal vez era hora de comenzar en un nuevo lugar, una casa sin tantos recuerdos pegajosos, pero Marcos había rechazado, porque los recuerdos no eran pegajosos, eran anclas, y él las necesitaba. Hoy era el cumpleaños de Sofía. Ella habría cumplido 18 años. Preparó su pastel favorito, el pastel de chocolate con cobertura de fresa que había intentado replicar durante años, nunca llegando tan cerca como nadie comparado al pastel perfecto que había hecho en su 7º cumpleaños, pero continuaba intentando. Era un ritual anual. Carolina entró a la cocina trayendo flores, siempre flores en el cumpleaños de Sofía. Las colocaban en un florero especial que Sofía había pintado en una clase de arte en la escuela. El florero tenía un patrón de corazones desiguales, como si una niña hubiera intentado dibujar amor y hubiera creado algo universalmente reconocible en su imperfección. ¿Aún haces el pastel?, preguntó Carolina con una sonrisa gentil. Siempre, respondió Marcos. Mientras esté vivo voy a hacer ese pastel. Ese año decidieron hacer algo diferente. En lugar de quedarse en casa, fueron al parque. El parque donde Marcos había ido esa mañana después del mensaje. El mismo banco donde había comido su primer helado de fresa, donde había comenzado a reconstruir su vida. Llevaron el pastel en una caja especial. Llevaron flores. Llevaron también copias impresas de algunas de las historias que Carolina había escrito sobre Sofía. En ese día, en el banco del parque, Carolina comenzó a leer una de sus historias en voz alta. Era sobre la primera vez que Sofía había preguntado sobre la muerte. Tenía solo 5 años. Estaban paseando cuando vieron un pájaro muerto debajo de un árbol. ¿El pajarito va a despertar?, había preguntado Sofía. Carolina se había arrodillado al lado de su hija, intentando encontrar las palabras correctas. No, cariño. El pajarito no va a despertar. Murió. ¿A dónde fue? Y Carolina había respondido: se convirtió en parte de todo, parte de la tierra, parte del aire, parte de cada cosa bella. Sofía había considerado eso durante un largo tiempo. Entonces, cuando yo muera voy a estar en todas las cosas bonitas. Y Carolina había dicho: sí, mi amor, vas a estarlo. Mientras Carolina leía esa historia sentada en el banco del parque, una pareja de ancianos pasó por ellos. El hombre tocó levemente el hombro de Marcos. Disculpe, dijo el anciano, pero escuché la historia siendo leída, sobre la muerte y las cosas bonitas. Es una historia hermosa. Gracias, respondió Marcos. Es sobre mi hija. Tenía solo 5 años cuando preguntó eso. Tenía 8 cuando murió. El rostro del hombre anciano cambió. Había comprensión allí, una comprensión que solo alguien que había vivido una pérdida similar podría tener. Mi hijo murió a los 16. Dijo el anciano. Accidente de coche. Eso fue hace 30 años. Lo siento, dijo Marcos. No necesita disculparse, respondió el hombre. Porque tienes razón. Se convirtió en parte de todo lo que es bello. Lo veo en cada atardecer. Lo escucho en cada canción que suena en la radio. No se fue. Solo Abashuk cambió de forma. El hombre anciano se sentó en el banco al lado de ellos. Su esposa colocó la mano en su brazo, reconociendo que estaba teniendo un momento. ¿Cuánto tiempo hace?, preguntó Marcos. Como dije,
30 años, respondió el anciano. ¿Y sabes qué? No se pone más fácil, pero se vuelve diferente. El dolor no desaparece, pero se transforma, se convierte en nostalgia. Y la nostalgia, bueno, la nostalgia es como una conversación que estás teniendo con alguien que amas. Pasaron la siguiente hora sentados en ese banco, Marcos y Carolina, conversando con la pareja anciana sobre sus hijos. El hombre anciano habló sobre su hijo, sobre sus sueños de ser músico, sobre cómo hacía bromas malas que hacían que toda la familia gimiera. Carolina habló sobre Sofía, sobre su risa, sobre cómo tenía una forma de hacer cada día especial. Cuando llegó la hora de despedirse, el hombre anciano se levantó y abrazó a Marcos. «Estás haciendo bien», dijo. «Puedo verlo en ti. Aún estás vivo, de verdad vivo, y es exactamente lo que él quiere». Después de que se fueron, Marcos y Carolina se quedaron solos nuevamente en el banco. El sol estaba poniéndose, lanzando naranja y rosa por el cielo. «¿Crees que ella realmente siente todo esto?», preguntó Carolina. «Sofía, quiero decir, ¿crees que de donde quiera que esté, sabe que estamos aquí, celebrándola?» Marcos consideró la pregunta. 10 años atrás, habría exigido evidencias, habría buscado explicaciones científicas. «Pero ahora sí», respondió. «Creo que sí, no en el sentido de que está flotando en algún lugar arriba de nosotros, observando como en una película, pero en el sentido de que el amor no desaparece, no obedece las leyes de la física, continúa. Y mientras sigamos sintiendo esto, mientras sigamos hablando sobre ella, mientras sigamos viviendo de la forma que nos pidió vivir, ella continúa aquí, no en cuerpo, pero en todo lo que importa». Esa noche, cuando regresaron a casa, Marcos fue a la habitación de Sofía. Era una habitación que había mantenido prácticamente intacta durante 10 años. La cama aún tenía la manta que ella había elegido, una manta con unicornios. El señor Fofó seguía en la almohada. Las paredes seguían decoradas con sus dibujos infantiles, pero esta vez, en lugar de quedarse devastado por la tristeza al entrar, Marcos sonrió porque podía sentir su presencia allí, no como algo aterrador o sobrenatural, sino como un recuerdo de quién era ella, de cuánto había significado, de cómo había cambiado su mundo completamente en sus pocos y cortos años. Se sentó en la cama y tomó el celular. El mensaje de audio aún estaba allí, 10 años después, almacenado en la nube, respaldado en múltiples dispositivos, preservado como la reliquia sagrada que era. Tocó reproducir y escuchó nuevamente. «Hola, papá». Y por primera vez en muchos años, al escuchar esa voz, Marcos no lloró de tristeza, lloró de gratitud. Gratitud de haber tenido a Sofía en su vida, aunque fuera por poco tiempo. Gratitud por ese mensaje inexplicable que lo había salvado en el peor momento de su vida. Gratitud por haber descubierto que el amor era más fuerte que la muerte. 15 años después del mensaje, Marcos recibió una visita inesperada. Era una joven mujer, tal vez en sus 20 y tantos años, que tocó a su puerta un sábado por la tarde. Marcos la reconoció inmediatamente. Era la hija de una de las parejas que había conocido en el grupo de apoyo para padres enlutados. «Hola, señor Marcos», dijo ella, ligeramente nerviosa. «Soy Amanda, mi padre es Paulo. Tal vez lo recuerde». Marcos se acordaba perfectamente. Paulo había perdido a su hija, María, cuando tenía solo 9 años. Era una leucemia y durante años, Paulo estaba perdido en una tristeza que parecía absorber toda la luz a su alrededor. «Por supuesto», respondió Marcos. «¿Cómo está tu padre?» «Bien», dijo Amanda. «Mucho mejor en realidad, y es por eso que estoy aquí. Yo escuché hablar sobre el mensaje que recibió de Sofía. Mi padre me lo contó». Marcos la invitó a entrar. Carolina estaba en su oficina trabajando, pero apareció cuando escuchó la conversación. Amanda era una joven impresionante. Se había graduado en psicología y recientemente había comenzado a trabajar en un hospital psiquiátrico, ayudando a personas que lidian con el duelo traumático. «Estaba leyendo sus ensayos», dijo ella para Carolina, «y simplemente sentí que necesitaba venir aquí. Mi padre perdió a María cuando yo tenía solo 7 años. No recuerdo mucho de ella. Era mi hermana mayor y era muy pequeña. Pero lo que recuerdo es de cuánto sufrió mi padre. Estaba perdido». Respiró profundamente. «Me contó sobre su trabajo de voluntario, señor Marcos, sobre cómo lo ayudó, y me dijo sobre el mensaje de Sofía. Y tengo una pregunta para ustedes dos». «¿Cuál es?», preguntó Marcos. «¿Crees que fue realmente Sofía quien envió el mensaje? ¿O crees que fue tu propio subconsciente creando lo que necesitabas escuchar?». Era la misma pregunta que tantas otras personas habían hecho a lo largo de los años. Marcos se inclinó hacia atrás en su silla. «Ya sabes», comenzó.
Durante mucho tiempo intenté responder esa pregunta con una respuesta definitiva. O era Sofía o era yo. Tenía que ser una u otra. Hizo una pausa. Pero con el tiempo comprendí que esa es una falsa dicotomía. Si fue mi subconsciente, entonces mi subconsciente, esa parte de mí que está conectada a Sofía, que la lleva, que es tocada por ella, tenía acceso a una sabiduría que mi consciente, roto y desesperado, no tenía. Y si fue realmente Sofía de algún lugar donde la muerte no es final, entonces ella continúa siendo tan presente en mi vida como siempre fue. Entonces, ¿cuál es la respuesta?, preguntó Amanda. La respuesta, respondió Marcos, es que el amor no necesita una explicación. Funciona independientemente de cómo lo expliquemos. Y sea cual sea la fuente de ese mensaje, su efecto fue real. Cambió mi vida y a través de mi vida cambió muchas otras vidas también. Amanda asintió lentamente, como si estuviera digiriendo eso mentalmente. Mi padre quiere escribir un libro, dijo Amanda finalmente, sobre su viaje de duelo, y quiere que escribas un prefacio. ¿Le gustaría tu permiso para contar tu historia? Sobre el mensaje, Marcos miró a Carolina, quien ofreció una pequeña sonrisa alentadora. Sí, respondió Marcos, sí, definitivamente. Esa noche, después de que Amanda se fue, Marcos y Carolina se quedaron sentados en la cocina bebiendo té. ¿Sabes qué es interesante?, dijo Carolina. Sofía habría cumplido 25 años ahora. Si estuviera aquí, podría estarse graduando de la universidad, podría estar comenzando su primer trabajo, podría estar saliendo con alguien. Sí, estuvo de acuerdo Marcos tranquilamente. Pero en lugar de eso, continuó Carolina, está viviendo una vida infinita a través de todas las personas que tocó, a través de tu padre trabajando en un hospital, a través de mis historias, a través del libro que Paulo va a escribir, a través de Amanda, que decidió ser psicóloga porque presenció a su padre reconstruir su vida. Sofía está cambiando el mundo, Marcos, de una forma que nunca podría haber hecho si estuviera viva. Marcos sintió las lágrimas llegar, pero esta vez eran lágrimas que traían un tipo diferente de alivio. ¿Crees que ella lo sabe?, preguntó. Creo que sí, respondió Carolina. Creo que en algún nivel ella siempre lo supo, y es por eso que envió el mensaje, para decirnos que siguiéramos adelante, para decirnos que no era el final, solo era una transformación. Los años continuaron pasando. El libro de Paulo fue publicado. Recibió buenas críticas y encontró su camino hacia muchos padres enlutados. En su prefacio, Marcos escribió sobre Sofía, sobre el mensaje y sobre cómo el duelo es una expresión del amor que no desaparece simplemente porque el cuerpo lo haga. Marcos regresó al trabajo a tiempo completo, pero continuó su trabajo voluntario los fines de semana. Ahora, sin embargo, no estaba solo. Había un grupo de él, otros que habían perdido hijos, que habían encontrado significado en su dolor, que estaban determinados a transformar la muerte en propósito. Una vez al mes, se reunían en el mismo parque donde Marcos había comido su primer helado de fresa después del mensaje. Traían historias de sus hijos, traían fotos, traían flores, y alrededor de un banco especial que habían dedicado a la memoria de Sofía y todos los otros hijos que habían sido perdidos, recitaban sus nombres en voz alta. Sofía era siempre el primer nombre que Marcos pronunciaba, y cada vez que decía ese nombre, podía sentir, y estaba seguro de que los otros también podían sentir, una brisa leve, como si alguien invisible estuviera pasando, reconociendo, bendeciendo. Marcos tenía 65 años ahora. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Su rostro era un mapa de arrugas, cada una contando una historia de un año de duelo transformado en propósito. Fue invitado a dar una conferencia en una universidad sobre la importancia de la salud mental en los procesos de duelo. Después de su conferencia, una joven estudiante se le acercó con lágrimas en los ojos. Mi hermano murió cuando yo tenía 8 años, dijo ella, leucemia, y durante toda mi vida pensé que mi padre nunca superaría. Pero hace algunos años comenzó a hacer trabajo voluntario contigo, ¿no? Marcos asintió, reconociendo a la joven ahora. Era la hija de uno de los miembros de su grupo. Él cambió todo, continuó la joven, y eso me inspiró a estudiar psicología. Quiero ayudar a otras personas que están donde estaba mi padre. Eres la razón por la que estoy aquí, señor Marcos. Después de que se fue, Marcos se quedó solo en el auditorio, y por un momento se permitió que la emoción lo dominara, porque percibió que Sofía tenía razón en ese mensaje.
hace tantos años. Ella no había muerto, solo había cambiado de forma. Estaba en cada voluntario que trabajaba con él. Estaba en cada vida que había sido tocada y transformada. Estaba en cada corazón que había aprendido a amar más profundamente porque había presenciado la fragilidad de la vida. Sofía había vivido solo 8 años en su cuerpo físico, pero estaba viviendo una vida eterna en todos los que la amaban. Esa noche, Marcos fue a casa y tocó el mensaje de audio por primera vez en meses. La tecnología había cambiado a lo largo de los años. El archivo ahora estaba almacenado en la nube, en múltiples copias de seguridad, preservado como un tesoro inestimable. Y escuchó nuevamente: «Hola, papá». Y Marcos, con 65 años, sonriendo a través de lágrimas, respondió en voz alta, como lo había hecho todos los días desde que recibiera ese mensaje bendito: «Hola, mi hija, hola, Sofía». Y había paz en él, no la paz de alguien que se había recuperado de una herida, porque esa herida nunca cicatrizaría completamente, pero la paz de alguien que había aprendido a vivir con esa herida de una forma que la transformaba en algo bello. Porque, como Sofía había dicho, mientras él estuviera vivo, una parte de ella estaría viva también. Y mientras continuara viviendo, mientras continuara amando, mientras continuara honrando su memoria a través del propósito que había encontrado, Sofía continuaría tocando el mundo. La muerte no se había llevado a Sofía, solo había liberado su amor, permitiendo que fluyera infinitamente a través de todos los corazones que encontraba. Y eso era más que suficiente. Eso era todo. El amor que es real no conoce las fronteras de la muerte. Solo cambia de forma, volviéndose más vasto, más profundo, más infinito. Sofía no se fue. Solo comenzó a vivir en cada sonrisa que su padre sonríe, en cada vida que toca, en cada corazón que sana. Y continuará viviendo así, para siempre, en la memoria eterna de quienes la aman.